¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Hannah Schuma, estoy muy agradecida al Consejo por la invitación, gracias a las autoridades, en especial a la doctora Russo. Sabemos que es un hito en la historia del Consejo, la primera presidencia ya en segundo mandato de una mujer, representante de los profesionales de ciencias económicas de la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, muy honrada de estar acá con ustedes hoy. Un poco el título de esta charla es Proyectando tu vida profesional, el futuro está entre nosotros. Quería contar un poquito, brevemente, de mi historia como profesional, como mujer en la industria fintech, en la industria financiera y tecnológica, cómo fue mi recorrido para llegar hasta acá. Hoy ocupo una posición en nivel directivo en una compañía Callao, como Chief Growth Officer, y lidero la estrategia de expansión global de la compañía. Bueno, y cómo fue un poco llegar hasta acá y aportar con una perspectiva de género para la construcción de una industria, de un vertical de la industria fintech, como es el que estoy performando hoy en la parte de infraestructura de servicios de pagos. ¿Cómo fue llegar y construir mi carrera como mujer en una vertical y en una industria tan competitiva, tan dinámica, pero al mismo tiempo que necesita todavía avanzar muchísimo en materia de inclusión y de diversidad? Así que bueno, nada, tuve el placer de ser convocada a esta charla para contar un poquito cómo fue esa historia y qué siento que puedo aportar en el rol de la mujer en la industria fintech hoy. Y me gustaría compartir con ustedes que, bueno, desde mi rol de coordinadora de diversidad e inclusión de la Cámara Argentina de Fintech, también parte del directorio de ASEA, de la Asociación Argentina de Emprendedores, hace unos años ya me interesé muchísimo por la posibilidad que nos brinda la industria financiera, en especial la industria de base tecnológica aplicada a las finanzas, de tanto construir productos y servicios enfocados o más adecuados a la inclusión financiera y a la educación financiera de las mujeres, que es una de las agendas que más me interesan, como así la participación de mujeres como profesionales adentro de la industria, ¿no? La idea de que nos falta todavía un camino por recorrer en todo lo que tiene que ver con la aplicación de conocimientos financieros y tecnológicos, que sabemos que históricamente son rubros y especializaciones en donde la participación de las mujeres no es tan alta. Así que nada, un poco lo que les vengo a traer hoy es por qué el aporte de la diversidad, por qué más mujeres en la industria hace con que la innovación se expanda, uno pueda tener un conjunto, una masa de innovación más potente, y eso ayuda al desarrollo de la industria en general. Así que nada, un poco contarles ese recorrido, ¿no? Mi motivación principal, lo que me hizo interesarme por esta industria, fue la posibilidad de dar acceso y de construir productos financieros más simples, más baratos, más accesibles, y crear cultura de ahorro e inversión. En una región como la nuestra, como Latinoamérica, que está siempre tan castigada por las constantes crisis macroeconómicas, y los usuarios terminan sufriendo por la pérdida de poder adquisitivo, en especial en Argentina, ¿no? Siempre me pareció muy interesante la idea de acercar los productos financieros a la mayor cantidad posible de gente. Por supuesto, teniendo en cuenta que las mujeres siempre estuvimos excluidas de las grandes decisiones financieras, y en materia de educación financiera siempre estuvimos un poco relegadas, con más razón me interesó la industria y las posibilidades que tenía, ¿no? que fuimos construyendo a lo largo de estos últimos años. Y en general, las herramientas de ahorro, inversión y de pagos de la industria financiera tradicional siempre hicieron un poco más difícil el acceso de las mujeres, porque justamente por una falta de acceso y una falta de educación, las mujeres siempre tuvimos, y también por la brecha de salarios, un poco más de dificultad a la hora de usar esas herramientas, ¿no? Abrirnos una cuenta, usar los productos de pago. Siempre estuvimos un poco más alejadas de las grandes decisiones financieras, a pesar de que es paradojal que las mujeres tomamos el 80% de las decisiones de compra en los hogares, pero las grandes decisiones de inversiones
comprarse una casa, un auto, etcétera, siempre estuvieron un poco en general, y ya hablo digamos, del pasado siglo, ¿no? Esperamos que esa tendencia vamos viendo cómo se revierte con la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, y sobre todo con esta industria que estamos tratando de que sea más inclusiva, pero siempre las mujeres estuvieron más relegadas en las decisiones y en el control y en el manejo de sus finanzas. Entonces, lo que se hizo obvio en los últimos años es la necesidad de una estrategia de educación financiera. Por suerte, Argentina viene pensando en cómo aplicar una estrategia nacional de educación financiera en colegios secundarios, en edad temprana. Pero bueno, sabemos que hace falta mucho esfuerzo tanto desde la industria, de las cámaras, de los consejos profesionales. Es un esfuerzo sistémico de todos los stakeholders, todos los involucrados en el ecosistema, para que se dé el ambiente óptimo en donde se promueva la educación y la capacitación, y eso es lo que eventualmente va a generar inclusión financiera, ¿no? Que son como los grandes temas que tocamos. ¿Y por qué decimos que las mujeres están un poco excluidas, si se quiere, del manejo de sus finanzas, o están relegadas en el manejo de sus finanzas? Porque desde edad muy temprana a las mujeres se nos enseña de alguna manera a relacionarnos desde el pensamiento lúdico, o sea, desde los juegos en edad muy temprana, acercarnos a todo lo que tiene que ver con cuidados, ¿no? Entonces, ya hay bastante data sobre el hecho de que las niñas en edad temprana, a partir de los 6-7 años, van empezando a desvincularse de su interés por las matemáticas. Y no por una cuestión natural, sino por la forma en que nosotros como sociedad determinamos los juegos y los juguetes a los que van a acceder, y a la educación que van a tener en el colegio primario. Así que sabemos que a las mujeres en general y en varias culturas, esto es un fenómeno global, se les dedica más tiempo a los juegos relacionados con cuidados, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la recreación de los cuidados, de la familia, de la cocina, etcétera, las muñecas, y todo ese juego es simbólico que tiene que ver con los cuidados. Y en edad temprana, a los niños, a los varones, se les va haciendo una intención. Los juegos vienen con una intención más, o bien por el lado de la construcción, los bloques, o bien por el lado de los juegos digitales, los videojuegos, o bien por el lado de los deportes. Entonces, si bien esto es en líneas muy generales, desde edad muy temprana se van repartiendo un poco los intereses, y las niñas a muy temprana edad empiezan a pensar que no tienen lo que hay que tener para estudiar matemáticas, para estudiar carreras relacionadas a la economía y las finanzas. Y lo cual es digamos, es una barrera cultural, que por supuesto nada tiene que ver con las capacidades de las niñas o los niños, sino tiene que ver con cómo nosotros como sociedad y como adultos les acercamos a las mujeres, a las niñas, herramientas que les estimulen en ese tipo de pensamiento y en esa construcción futura. Así que un poco pensando en esa causa sistémica de y sabemos, hay menos mujeres en la industria financiera, en las ciencias económicas en general, en la tecnología ni hablar, y por qué debemos impulsar el ingreso de más mujeres como estudiantes. Sabemos que tenemos que ir bien atrás y que la solución es sistémica, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mirar a esas niñas en edad temprana, en el colegio primario, y estimularlas, de alguna manera traerles herramientas. Por eso cuando pensamos en educación e inclusión financiera, necesariamente tenemos que involucrar a un montón de otros actores de la sociedad civil y del Estado. Y no lo podemos pensar solo, ¿no? No son soluciones que se nos ocurran a una sola pata, a uno solo de los actores de la sociedad civil ni del sector privado o público, sino que es un esfuerzo conjunto, porque sabemos que para generar un entorno de inclusión y de diversidad necesitamos actuar en distintas etapas de la cadena educativa y de la cadena laboral, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, empieza la cadena con la estimulación temprana, y en el sentido de acercar a las niñas desde las primeras infancias herramientas y juegos que les permitan desarrollar sus habilidades matemáticas, interesarse por sus habilidades por fuera solo de los cuidados, que no es excluyente ni mucho menos, sino simplemente ofrecerles esa otra gama
de habilidades y de conocimientos, y eso seguramente lo que nos va a generar es una masa más importante, un volumen más importante de mujeres jóvenes, adolescentes y en etapa de estudios terciarios, que ingresen o que elijan carreras relacionadas a las finanzas, las ciencias económicas, a las matemáticas, a la ingeniería y a la tecnología. Entonces, el esfuerzo es conjunto, ¿no?, de varios actores de la sociedad y de varios stakeholders que pensemos en la inclusión como un camino de largo plazo, un recorrido en donde participamos muchos actores y que el esfuerzo es conjunto y es a largo plazo, que los resultados no van a ser inmediatos y sí son generacionales y los cambios se van dando de generación en generación. Por suerte hoy el discurso ya está más permeable, ya la causa de la diversidad es clarísima, no tenemos que... Creemos que no tenemos que argumentar tanto como hace unos años atrás, o por lo menos una década atrás, en donde era mucho más difícil hablar de estos temas porque no tenían relevancia económica. Era muy complicado plantearse el por qué las compañías con mayores tasas de diversidad en todos los niveles performaban mejor o por qué rendían mejor. Hoy creemos que ya es una discusión que está saldada, que ya hay mucha data de diversos organismos que demuestra la mejor performance de las compañías en general, al tener en sus niveles de toma de decisión y en sus niveles entry levels también mayor cantidad de diversidad. Pero bueno, volviendo un poco a esta línea que construíamos, entonces, si pensamos que el objetivo final es tener una industria en donde los profesionales de ciencias económicas performan junto a los profesionales de finanzas, los profesionales de tecnología, que justo en donde estamos nosotros en FinTech, que es un lugar en donde hay una convergencia de todos esos saberes, si nosotros queremos ahí aportar y construir un futuro más equitativo y más diverso, sabemos que empieza unas décadas para atrás, estimulando la educación en edad temprana de más mujeres para que en el futuro elijan las carreras relacionadas con las habilidades que nosotros necesitamos para suplir esa demanda enorme, insatisfecha de puestos laborales en la industria fintech. Así que en ese sentido, parte de mi recorrido tuvo que ver con participar en articulaciones público-privadas, participar siempre que me fue posible, acercarme a iniciativas de educación con distintos jugadores, desde el sector público al sector privado, pensar en cómo contribuir a la Estrategia Nacional de Educación Financiera para los colegios secundarios, y en fin, desde mi rol institucional en la Cámara FinTech, también cómo podemos aportar a la capacitación y en el otorgamiento de becas para que mujeres puedan capacitarse en las habilidades requeridas por la industria, ¿no? Y generarse, por supuesto, puestos de trabajo que hoy en una economía como la que tenemos siguen siendo de los mejores remunerados y en donde hay más oportunidades para crecer y para digamos, obtener mejores sueldos y una mejor desarrollar su carrera de una forma un poquito, digamos, en una economía como la nuestra, de una forma más sólida, ¿no? Con mayores posibilidades de futuro. Así que eso por un lado. Entonces, como les comentaba, el principio de esa cadena es educación muy temprana, después permitir y estimular el ingreso de las mujeres a las carreras universitarias, a las terciarias que tienen que ver con las habilidades un poco más duras, si se quiere, o relacionadas a finanzas y economía. Después, desde el lado del sector privado, el esfuerzo está puesto en todo lo que tiene que ver con la contratación y la de talentos y los planes de carrera, ¿no? Entonces, cómo nosotros desde la industria podemos de alguna manera bajar las barreras de entrada a las mujeres en nuestro sector, al buscar, por ejemplo, tener manuales de búsqueda de puestos de trabajo que usen un lenguaje que no sea masculino, que busquemos habilidades y busquemos la capacitación de esas habilidades de mujeres, ya que sabemos que hay menos mujeres en tecnología y en finanzas. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar hasta ellas? Y si no tienen esas habilidades, ¿cómo hacemos para promocionarlas y de alguna manera becarlas para que puedan salir con esas habilidades y atender la demanda del mercado laboral nuestro, que es enorme? Entonces,
también desde el sector privado tenemos el primer contacto que tenemos con esa gran estrategia de inclusión, de diversidad e inclusión, es, bueno, cómo nos acercamos a la hora de buscar ese talento, a la hora de buscarlo y de retenerlo. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo a las mujeres para que se interesen por la industria y que puedan desarrollar sus potencialidades y capacidades e ingresar a nuestro mercado, ¿no? A nuestra industria? Por supuesto, esa es la primera parte, es el ingreso y la retención del talento, y después, una vez que nosotros empezamos a contar con una cantidad de mujeres en nuestra compañía, bueno, es fundamental, y independientemente de la cantidad, sino es fundamental tener bien establecido, bueno, las buenas prácticas, los manuales, en donde nosotros le damos a las mujeres la posibilidad de equilibrar, de hacer balance entre su vida personal y laboral, les damos posibilidad de hacer planes de carrera, capacitaciones y demás. En ese sentido, desde la Cámara FinTech venimos trabajando hace muchos años con distintos organismos del sector público y privado en el desarrollo de iniciativas y políticas para que podamos acercar a los interesados a, por ejemplo, certificaciones, certificaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, certificaciones a nivel global de algunas instituciones multilaterales, en donde les dan asistencia técnica a las compañías a cómo armar esas políticas, cómo armar esos manuales, y ayudar a las empresas a tener sus propias comisiones internas, sus comités de diversidad e inclusión, porque eso también es un sello de alguna manera, y eso genera marca empleadora, eso genera un posicionamiento de la industria y de las empresas en particular hacia afuera, ¿no? Entonces, si uno como mujer ve que esa compañía tiene un buen posicionamiento en cuanto a diversidad e inclusión, o está certificada de alguna manera, o se conoce que promueve iniciativas de desarrollo de diversidad e inclusión, uno como mujer posiblemente le va a interesar más postularse a un trabajo en esa compañía que no en otras, ¿no? Que no tengan ese sello. Así que todo esto de alguna manera va construyendo un posicionamiento de la industria, un statement, una forma de contar, bueno, nosotros creemos en esto, creemos en las políticas de diversidad e inclusión, las aplicamos de esta manera, bueno, y eso va generando un momentum y va generando una masa de transmisión de conocimiento y de interés por parte de las mujeres de ingresar a nuestra industria, ¿no? Entonces es muy importante hacer ruido, o sea, es muy importante, y este espacio y lo agradecemos muchísimo, súper importante para nosotros también poder contar, bueno, el futuro está entre nosotros, el futuro también somos las mujeres ingresando a una industria que fue históricamente masculina. Así que desde ese lado, como les comentaba, en esa parte de la línea de tiempo que venimos haciendo, la incidencia de las empresas a la hora de generar este posicionamiento, esta imagen de la industria positiva, es muy importante. Y una vez que tenemos que las mujeres ingresan al sector, ingresan a las compañías, bueno, potenciar sus habilidades a través de formación constante, de educación, de capacitaciones, que tengan acceso a la posibilidad de hablar, ¿no? Y ahí entramos en toda una otra parte muy importante de la construcción de esta gran idea, de este gran concepto de la diversidad e inclusión en la industria fintech, que es la representatividad, es posibilitar que las compañías posibiliten a sus trabajadoras exponerse, participar públicamente del debate, poder contar sus ideas, poder mostrarse, porque eso genera un otro punto fundamental, que es la identificación, que es nosotras, si vemos que hay mujeres economistas, que hay mujeres en finanzas, que hay mujeres en tecnología, genera identificación y genera, bueno, el role model, o sea, el modelo de rol es muy importante para que otras mujeres sientan que también pueden llegar, o sea, ver la identificación, eso inspira a que otras mujeres quieran ingresar a la industria, estudiar las carreras relacionadas, y por supuesto en el futuro poder ingresar porque sienten que están representadas y que pueden llegar. La representación es algo clave. Si una no se ve representada en
en los niveles directivos o en el debate público, y es complejo pensar que una va a querer entrar a un lugar en donde no tiene pares, ¿no? Entonces, ahí también es muy importante esta masa que fuimos construyendo desde el principio, articulando con el sector educativo en edad temprana, después con el terciario en las habilidades requeridas por el mercado, después en bajar las barreras de entrada en el reclutamiento y en la adquisición y retención de talento, después en permitir que las mujeres hablen y participen del debate públicamente y que expongan y generen identificación y modelos de rol. Y ya cerraríamos esta línea muy a grosso modo en las mujeres que tengan la posibilidad de ocupar los puestos dirigenciales, los puestos directivos, que estén sentadas en las mesas, en los directorios de las compañías, que puedan participar de la toma de decisión. Es muy importante que iniciativas como, que no son tan simpáticas y que entendemos que pueden causar quizás en un primer momento un poco de rechazo, como la idea de los cupos, pero la discriminación positiva, a pesar de que son ideas complicadas a veces de entenderlas en un primer momento, son muy necesarias. ¿Por qué? Porque las medidas y las iniciativas de discriminación positiva aceleran el cambio. Si uno sabe hoy que para generar igualdad de género estamos a 200 años, según un montón de estudios y documentación, incluso del Banco Mundial, de la ONU, hay mucha data sólida, en donde nosotras estamos muy atrás todavía para estar 50-50, digamos, en cuanto a sueldos, a brecha de sueldos, a brecha de dispersión de posiciones y demás. Como sabemos que estamos muy atrás, las medidas de discriminación positiva, por más antipáticas que sean, acaban acelerando el cambio, son los aceleradores del cambio. Entonces, para generar ese futuro más inclusivo y más diverso, también es conveniente que pensemos y apliquemos estas medidas, estos aceleradores del cambio, ¿no? Estos impulsores. Entonces, desde un montón de sectores de nuestra economía, de nuestro sector productivo, se impulsaron estas medidas de cupos, por ejemplo, ¿no? De cupos en los directorios de las compañías. Entonces sabemos que en algunas ramas de la industria económica tiene que haber un porcentaje de mujeres sentadas en los directorios de las compañías que cotizan en bolsa, por ejemplo, ¿no? Que cotizan públicamente. Entonces es interesante ver cómo eso de alguna manera va creando cultura y que eventualmente en el futuro no va a ser obligatorio y ni vamos a tener que forzar ni discriminar positivamente, sino esperamos que esto genere un ambiente o una cultura, una forma de pensar la industria y los negocios en donde no sea más necesario discriminar positivamente, sino que surja de las mismas, de los mismos equipos fundadores y de la misma industria, estas políticas sean business as usual, ¿no? O sea la forma de hacer negocios y sea la cultura imperante. Así que sabemos que podemos incidir en distintas etapas de la cadena, con distintas iniciativas para poder potenciar y llegar a este objetivo que es, bueno, una industria más diversa, más inclusiva, pero necesitamos del apoyo de todos, del apoyo del sector público, con sus iniciativas de educación, con sus iniciativas de desarrollo productivo, necesitamos de las instituciones y de los actores de la sociedad civil, como los consejos y las cámaras, necesitamos del sector privado, las empresas, las startups, las compañías ya establecidas, las que cotizan en bolsa, las chiquititas también, las pymes, y necesitamos también generar conciencia en el debate público, necesitamos que la conversación sea pública, que la conversación esté presente en la prensa, que la conversación esté presente en las redes sociales, que la conversación esté presente en los congresos, en las charlas, en los eventos, que sea un debate que esté en boca de todos, que esté sobre la mesa, porque en definitiva sabemos ya a esta altura que no vamos a tener una economía sólida y fortalecida sin la inclusión de las mujeres, sin la presencia. El futuro que vamos a construir es con todos y con todas adentro, ¿no? Entonces, en definitiva, para que eso suceda, el esfuerzo lo tenemos que hacer ahora, el futuro lo estamos construyendo hoy y es con todas y con todos. Así que bueno, ese es un poco el mensaje que les quería dejar.
Los invitamos a todos y a todas a conocer las iniciativas de la Cámara Argentina de FinTech, a conocer las iniciativas de ASEA, de la Asociación Argentina de Emprendedores, en donde siempre estamos debatiendo cuáles son las mejores prácticas para generar diversidad e inclusión en la industria. Y también desde mi compañía Callao, nosotros estamos impulsando algunos programas para el 2023 bastante innovadores en cuanto a la educación de mujeres en habilidades financieras, económicas y tecnológicas para el ingreso a la industria. Nosotros somos parte de una industria que necesita, que demanda mucho talento, y yo particularmente en mis equipos siempre tengo el foco muy puesto en la diversidad y busco siempre talento femenino, priorizo el talento femenino porque hay que caminar la charla, ¿no? Así que muchísimas gracias por el espacio. Espero que les haya dejado un punto de vista sobre la diversidad e inclusión que les sirva para poder aplicar en su desarrollo profesional y personal, si trabajan en grandes compañías, en pymes, si trabajan en forma autónoma, tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de conformar equipos y de pensar propuestas de productos y servicios, siempre es mejor. Muchas gracias.